Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a continuar con lo que es nuestro cuarto tema, ya de lo que es nuestra materia de Historia de México uno. ¿Va? Ok, bueno, vamos a continuar ya con lo que es el Imperio Maya, o lo que se va a conocer prácticamente como el Imperio Maya. ¿Va? Seguimos. Ok, bueno, vamos comenzando precisamente por partes. Vamos con el primer punto. Dice, el Imperio Maya se denomina al grupo de pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, entre otros. Recordemos prácticamente que el Imperio Maya se encontraba precisamente ya de alguna manera habitando junto con lo que es el Imperio de Teotihuacán. Sin embargo, recordemos que mientras el Imperio de Teotihuacán estaba en su máximo apogeo, pues bueno, básicamente las demás áreas pues no van a resaltar mucho finalmente, ¿va? Recordemos que cuando hablamos de que un imperio domina básicamente una área determinada, es porque su influencia política, económica y cultural pues son demasiado fuertes. Entonces, pues bueno, los demás pues básicamente van como opacándose un poco. Son relevantes para la historia, pero pues son un poquito más opacos, ¿va? Entonces va por ahí ese punto. Seguimos. Las ciudades mayas, dice, se vuelven más prósperas. Entre ellas se encuentran Palenque, Piedras Negras, Yaxchilán, Calakmul. Va, cuando dice eso precisamente de que se vuelven más prósperas, recordemos precisamente que cuando la cultura teotihuacana va decayendo, es decir, su fuerza política, su fuerza económica y su fuerza cultural que había influido en la mayor parte de las zonas, pues cuando va decayendo, las ciudades mayas comienzan a florecer, es decir, se comienza a ver un poquito más de preeminencia de ellos, empieza a verse más, va a haber más un florecimiento. ¿Va? Entonces, es como si, por ejemplo, tenemos dos estados que cada uno de los dos a lo mejor produce la misma materia prima. Pensemos, por ejemplo, en el oro. Eh, pero cuando una de ellas, supongamos que una de ellas tiene un poder más fuerte, por alguna circunstancia, porque a lo mejor vende el oro más barato o es de mejor calidad, no sé. Cuando una de ellas va decayendo, la otra empieza a resaltar. ¿Va? Entonces a eso se refiere. Entonces ya mencionábamos que dentro de las ciudades mayas más importantes de esta época, pues va a estar Palenque, Piedras Negras, Yaxchilán, Calakmul. ¿Va? Cada una de ellas precisamente se encuentra en un área específica de las antes mencionadas. Dice, posteriormente se da una influencia de la cultura maya en algunas ciudades que habían sido influenciadas por la cultura teotihuacana, Cacaxtla y Xochicalco. ¿Va? Entonces, al dejar de haber la influencia de los teotihuacanos, precisamente ahora, al resaltar lo que es el Imperio Maya, pues bueno, vamos a tener precisamente que el Imperio Maya es el que va a comenzar a influir en las demás zonas, ¿va? Entonces va a haber como una influencia de su cultura. Recordemos que cuando hablamos de influencia cultural, nos referimos principalmente a que las, ¿cómo se dice? Mm, supongamos, en la cultura maya se tiene, por ejemplo, determinada vestimenta que es muy importante para esa época. A lo mejor otro estado, al considerar a esa ciudad maya muy relevante e importante, entonces otra ciudad u otro lugar puede empezar como a copiar esa misma vestimenta y entonces, bueno, es cuando se dice que hay una influencia cultural por parte, en este caso de los mayas, hacia otras ciudades, ¿va? Ok, seguimos. En el caso de esta presentación, más que nada, haciendo un pequeño paréntesis, muchachos, bueno, va a resumir muy poca información de lo que es la época maya. Sin embargo, voy a dejar precisamente una tarea que va a venir al final precisamente de nuestras actividades, donde anexo un texto precisamente del mismo libro que hemos venido trabajando, de la historia de la vida cotidiana en México, pero ahora específicamente con respecto a los mayas. De igual manera, esa actividad también va a tener sus propias actividades, es decir, sus propias instrucciones y demás, y se busca que con ese texto complementemos lo que ya se está anexando aquí, ¿va? Seguimos. Básicamente, pues aquí aquí encontramos un mapa de lo que es la región maya, es decir, cuál es la región que va a ocupar precisamente la cultura maya. Aquí en este mapa pues encontramos un acercamiento. Aquí ya bueno, ya vemos precisamente comparado contra lo que es todo el territorio mexicano, que cuál es la parte que bueno, va a cubrir precisamente, van a cubrir los mayas, ¿va? Aquí encontramos, por ejemplo, algunas de las principales ciudades. Palenque.
dice la ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque, bueno, han sido inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en 1987, como uno de los principales sitios mayas que ejerció su influencia sobre otros asentamientos, como ya lo habíamos mencionado. Dice, en una superficie de 16 kilómetros se levantan más de 200 estructuras arquitectónicas y construcciones, entre las que destacan precisamente el Templo de las Inscripciones, el Gran Palacio, el Templo Onceavo, los templos de la Cruz Foliada, del Sol, del Conde, así como el juego de pelota. ¿Va? Cacaxtla, como ya habíamos dicho, que se deriva precisamente de Cacaxtli, cuyo significado pues literalmente es el lugar de Cacaxtles. Esta zona, bueno, fue descubierta en 1970, era conocida anteriormente como Cacaxtla y era el lugar de una de las sociedades más importantes que se desarrollaron en el periodo epiclásico. Entre sus vestigios, por ejemplo, encontramos precisamente el gran basamento. Cuando hablamos de un gran basamento, pues se refiere precisamente como un complejo, es decir, un grupo de arquitectónico de estructuras superpuestas, es decir, unas sobre otras, y adosadas que presentan sofisticadas pinturas murales, que, bueno, hasta ahorita se considera que pues, son únicas en su clase. Bueno, aquí anexo precisamente una imagen más amplia. Dice, cuando hablamos del declive del Imperio Maya, dice, durante el siglo IX se da un fuerte choque entre las ciudades mayas, lo que llevará a un abandono de las ciudades más importantes. Durante este siglo vamos a encontrar precisamente un pequeño choque. Cuando hablamos de choques, es decir, hablamos de pleitos, podríamos decirlos entre ellos, o guerras y demás, que bueno, van a llevar precisamente a que la estabilidad del imperio vaya decayendo. ¿A qué va a llevar esto? Pues básicamente va a llevar a que las ciudades mayas vayan siendo abandonadas, es decir, vayan desapareciendo precisamente la cultura. No obstante, muchachos, el hecho de que estemos hablando del declive del imperio no significa que la cultura maya haya desaparecido como tal, ¿no? Sino que, bueno, la vamos a encontrar precisamente que se va a ir desgregando. Entre las principales ciudades que se van a hacer abandonadas, pues va a ser precisamente Palenque, Yaxchilán y Calakmul. Por ejemplo, Yaxchilán va a ser abandonada en el 808 después de Cristo, Calakmul en el 909 ya después de Cristo. Recuerden que aquí ya estamos dentro de la época que se le denomina después de Cristo, es decir, después del nacimiento de Cristo y todo lo que nosotros conocemos referentes a ese evento. Una segunda razón del fin del Imperio de Maya es el exagerado abuso de la naturaleza. ¿A qué se refiere? Básicamente, muchachos, cuando ustedes, por ejemplo, siembran en alguna área específica que tengan dedicada para la agricultura, bueno, se puede decir que ustedes cosechan esos frutos y entonces debe de haber un tiempo de descanso para estos campos que recuperen precisamente sus nutrientes. Otra de las cosas que también suceden, por ejemplo, es, por ejemplo, ahí, si ustedes, por ejemplo, continuamente talan, es decir, cortan árboles de una zona determinada, pues obviamente le tienen que dar su determinado tiempo para que pues haya una recuperación. Sin embargo, los mayas, bueno, desafortunadamente no van tomando como esos tiempos determinados y entonces, bueno, va a haber un declive en la cuestión de la naturaleza, lo cual, bueno, va a repercutir precisamente en que los recursos necesarios para que la cultura se mantenga, pues no se van a recuperar. Entonces, esto va a llevar a que, pues, haya necesidad de buscar otros asentamientos, ¿verdad? Entonces, las razones por la que hay un declive de la cultura maya, pues va a ser precisamente las batallas entre ellos, pero también la parte de pues el exagerado uso de la naturaleza, ¿va? La caída de Tula, por ejemplo, al parecer en medio de graves conflictos hacia el año 1200 después de Cristo, pues bueno, va a marcar precisamente el inicio de lo que vamos a conocer precisamente como el periodo posclásico tardío. Esta etapa precisamente que se le denomina posclásico tardío, pues precisamente va a concluir con lo que se considera como ya la conquista española. En vísperas, dice, de la conquista, el Valle de México, es decir, lo que es prácticamente nosotros conocemos con la Ciudad de México, vivía una etapa de florecimiento urbano formidable. Había muchas ciudades, todas ellas populosas. Bueno, aquí ya vamos a encontrar precisamente un poquito ya al inicio de lo que después vamos a definir como el Valle de México. En nuestro siguiente video ya estaríamos trabajando sobre ese tema, ¿va? Ahora, recuerden, muchachos, que
va a ser muy importante que hagamos nuestra tarea referente al punto maya para que complementemos la información de lo que vayamos a revisar allá con lo que nosotros estamos trabajando aquí en este video. Ahora, algo que va a ser muy importante va a ser precisamente que las ciudades mayas, bueno, no todas van a resolver sus problemas a partir de guerras y choques entre ellos. Algunos de ellos, bueno, ya van a encontrar la solución mediante precisamente la creación de alianzas triples o cuádruples. Es decir, van a reunirse entre, por ejemplo, entre zonas, van a ser como una especie de acuerdos entre ellas, entre las distintas ciudades, y bueno, van a formar precisamente esto que se va a conocer como alianzas. Este punto es muy importante precisamente cuando, ahorita que entremos con el video del Valle de México, es decir, ya cuando hablemos de la ciudad de Tenochtitlan, lo que es en general el Valle de México, ¿va? Entonces, bueno, vamos trabajando ahorita, vámonos dejando hasta aquí, ya para entrar un poquito más adelante con lo que es la época del Valle de México, a vísperas, es decir, casi a inicios o casi más bien casi cercano a lo que es la conquista española. Y entonces, bueno, ya en nuestro siguiente video vamos a comenzar a partir de aquí, ¿va?